Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Por favor, enciendan las cámaras. Marco, de matemáticas financieras. ¿Tienen alguna duda de los ejercicios que hicimos en la clase pasada? No, señor. ¿No hay dudas? Profe, buenas noches. Yo tengo unas dudas sobre la entrega. Señor, escucho. Pues tengo varias. A ver, empezando, para la primera parte de la inflación, ¿usamos la inflación de este año o del siguiente? O sea, ¿con la que se espera cerrar este año o con la que se espera el siguiente? ¿Hablas de la hoja de datos de entrada? Sí, sí, señor. Puedes dejar el dato que estaba ahí en la plantilla. Ok. En la hoja de constitución tengo otra duda. ¿Cómo sabemos cuáles aplican y cuáles no dentro de todas esas? Porque no hay mucha información en las cámaras de comercio. Eso sí es lo que ustedes averigüen para el tipo de negocio que ustedes tengan. Pero normalmente es el pago de la matrícula, los gastos notariales. ¿No? Ok, profe, otra duda más general. No sabemos qué es lo de FM para fiscales. Esa es la hoja de recursos humanos, si no estoy mal. Ustedes deben calcular un factor multiplicador. Por favor, revisa el video de la clase porque yo se los expliqué. ¿Qué significaba? ¿Alguien más tiene la duda del factor multiplicador? Hicimos el ejercicio en clase, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Los demás compañeros saben de qué está hablando? Julián. ¿O no? Julián, por favor, revisa el video de la clase, de cuando se explicó el tema, o si no, la clase de tus compañeros, está ahí en el canal de YouTube. Listo, profe, qué pena. ¿Qué más dudas tienen acerca de la entrega? Si ustedes abren Moodle, van a la parte del proyecto en grupo, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? El proyecto en grupo, donde dice, en el caso de negocio,
Ahí pueden cargar la presentación y las plantillas. Tienen plazo hasta el domingo 13 de diciembre a la 1 de la tarde para hacer ese cargo. Y la otra semana serían las exposiciones. ¿Sí? Sí, profe, ahí solamente sube la plantilla de Excel y lo de PowerPoint, ¿cierto? Hay que subir, hermano. La plantilla y el PowerPoint. Listo. Bueno, bien. Entonces, si no hay más dudas de los ejercicios que hicimos en la clase pasada y no hay más dudas de la exposición, entonces continuamos con los factores de matemáticas financieras. Pues vamos a ver otro que se llama factor de gradiente aritmético, donde vamos a estudiar los factores P dado G y A dado G. El gradiente aritmético es una serie de flujos efectivos que aumentan o disminuyen una cantidad constante. Serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye en una cantidad constante. Es decir, el flujo de efectivo, ya sea un ingreso o un desembolso, a un ahorro o un pago, cambia por la misma cantidad aritmética cada periodo. Esa cantidad de aumento o disminución es lo que conocemos como gradiente. Perdón que me salte esta diapositiva, la voy a mencionar de todos modos. Dejemos que pase la ambulancia de un minuto y ya. Entonces, los factores de gradiente aritmético se trata de relaciones de equivalencia cuando los pagos vencidos periódicos no se comportan de manera constante, sino que por el contrario crecen en el tiempo con un valor constante. Y esa es la clave para entender qué es un gradiente aritmético frente a qué es un gradiente geométrico, que ya lo vamos a comentar. Cuando hablamos de gradiente aritmético, una G mayúscula, hablamos de incrementos o disminuciones en valor constante, o sea, en magnitudes, cantidades iguales que van aumentando en cantidades iguales de un periodo a otro o disminuyendo en cantidades iguales de un periodo a otro. El diagrama de flujo entonces de un gradiente aritmético es el que ustedes están viendo en la pantalla, en donde el valor presente se va a ubicar en el momento 0 o en el periodo 0 y el primer gradiente G se va a presentar al final del periodo 2. De ahí en adelante se irán presentando 2G, 3G, 4G, etcétera, hasta n-1G en el periodo n de análisis. Al igual que en los casos anteriores, la presencia de un gradiente G no altera nuestra conceptualización básica de que podemos, con nuestra fórmula primaria, que es de pago único, encontrar el valor presente equivalente a cualquier suma de dinero futura o viceversa. Regálame un minutico. Voy a pedir un poco de silencio por acá. Es decir, si nosotros analizáramos el diagrama anterior, la diapositiva anterior, yo podría identificar cuál es el factor P dado G si hago
la factorización de la sumatoria de factores de pago único que podría tener al analizar, por ejemplo, el llevar esta G al valor presente, más esta 2G al valor presente, más las 3G al valor presente, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuentemente, podemos encontrar las respectivas equivalencias para una suma periódica vencida que crece y o decrece a una suma constante conocida G mayúscula. Por lo tanto, es fácil deducir las fórmulas que resumen las relaciones de equivalencia cuando se considera el gradiente. Así, por ejemplo, la equivalencia de una suma presente, de una suma de dinero vencida G, que crece de manera constante en concordancia con el gráfico que vimos en la diapositiva, 2 diapositivas anteriores, es esta que ustedes están viendo acá. El valor entre corchetes es el factor P dado G. Hay que recordar que esa G comienza al final del periodo 2 y que la P siempre se ubica en el periodo 0. En la hoja de fórmulas que yo les compartí en Moodle, también se encuentra, ¿cierto? Si ustedes van nuevamente por acá donde dice matemáticas financieras y abren la hoja de fórmulas, fíjense que tenemos un apartado que se llama gradiente aritmético, donde tengo la ecuación de mi factor y tengo mi ecuación para el factor, ¿cierto? Y también tengo aquí un esquema de cómo es el diagrama de flujo de caja, donde fíjense que el valor presente está en el momento 0 y el primer gradiente se ubica al final del periodo 2. Después de ahí en adelante va habiendo un crecimiento de 2G, 3G, etcétera, hasta n-1G. De manera análoga, yo puedo encontrar cómo aplanar esta serie de pagos crecientes en una serie de pagos constantes, iguales y al final de cada periodo, equivalentes. Para esto, pues tengo el factor entre corchetes, que se conoce como factor de gradiente aritmético de una serie uniforme. Y la ecuación que ustedes están viendo acá, o que tienen en la hoja de fórmulas. Una ecuación que nace de multiplicar el factor P dado G por F dado P es el factor F dado G, o gradiente aritmético de valor futuro, que es este que ustedes tienen acá entre corchetes. Ese no lo van a encontrar en la hoja de fórmula, ¿cierto? No está el factor F dado G. Y en la misma hoja de fórmulas tienen esta diapositiva que les permite analizar cuando tienen una serie de pagos constantes, una serie uniforme, más un gradiente geométrico creciente, o una serie uniforme más un gradiente o menos un gradiente geométrico decreciente. Tenemos acá la ecuación de gradiente lineal creciente, el valor futuro, valor presente del gradiente lineal creciente, valor futuro del gradiente lineal creciente, valor presente del gradiente lineal decreciente y valor futuro del gradiente lineal decreciente. Pero bueno, ustedes tienen las diapositivas, tienen las hojas de fórmula, hagamos un ejercicio. Y de esa manera vamos decantando lo que estamos viendo acá. Por favor, apunten los datos claves de este ejercicio. Dice, Amazon estudia
la posibilidad de adquirir un sistema de cómputo avanzado para cubicar las dimensiones de un libro, es decir, medir su altura, longitud y ancho, de modo que se use el tamaño adecuado de caja para el envío. Esto ahorrará material como cartón y también mano de obra. Si en el primer año los ahorros se estiman en $150,000 y de 160,000 en el segundo año, y las cantidades de ahorro se incrementan anualmente en $10,000 durante 8 años, ¿cuál es el valor presente que tiene ese sistema si se usa una tasa de interés del 15% anual o si se descuenta a un 15% anual? Entonces, me voy a pasar a la tablet para que lo podamos hacer. Y ustedes comiencen a aplicar esas fórmulas. Por favor, tengan presente, tengan a la mano su calculadora, sus hojas de fórmulas, y los necesito acá concentrados para que el tema sea más productivo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un diagrama en donde me están preguntando a cuánto equivale, qué valor equivale un sistema si ese sistema en el año 1 me ahorra $150,000, en el año 2 me ahorra 160,000, 170,000, 180,000, 190,000, 200, 210, 220. Y tengo periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 150,000, 160,000, 170,000, 180,000, 190,000, 200,000, 210,000 y 220,000. Pregunta, ¿ese diagrama que tenemos ahí corresponde a alguno de los ya estudiados? ¿Cómo puedo encontrar el valor presente equivalente de esa serie de ahorros que tengo proyectados ahí? Obviamente si la tasa de descuento es del 15% anual. Los escucho. La fórmula de gradiente geométrico. Fórmula de gradiente geométrico. Todavía no hemos visto gradiente geométrico. Pero te escucho. ¿Por qué la fórmula de gradiente geométrico? Por el comportamiento que tienen, como es un incremento constante y la tasa es diferente a la del incremento.
La tasa es diferente a la del incremento. ¿Cómo así? O sea, la cantidad que incrementa mensualmente es constante, ¿sí? El crecimiento es constante. Sí. Y no, pues es parecido al geométrico. ¿Qué características tiene el diagrama de flujo del gradiente aritmético que les acabo de explicar? No escuché bien. ¿No me escuchaste? ¿O les expliqué? Profe, que se va incrementando a partir de periodos Dos. aritméticos. Entonces, este diagrama que estás viendo acá, con ahorros en color verde y la flecha en color rojo, ¿corresponde o no corresponde a un gradiente aritmético? Pues el incremento ahí empieza desde el periodo 1. Entonces, es como lo que cambia, ¿no? No, creo que corresponde más como un gradiente geométrico porque tiene como un comportamiento lineal, ¿no? Y va aumentando como, tiene un aumento constante. Bueno, si hablamos de gráficas, el gradiente geométrico se comporta como una curva exponencial. El gradiente aritmético como un crecimiento lineal. O sea, yo aquí tengo algo parecido a un aritmético, pero obviamente no concuerda este diagrama exactamente con el diagrama de gradiente aritmético, ¿cierto? Tengo que dividir mi problema. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla o se perdió? Ya. Ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, fíjense, por ejemplo, que yo puedo dividir este ejercicio en dos, ¿cierto? Uno por acá, en donde podría contemplar una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo. Profe, ¿está escribiendo? Sí, No se está viendo. no se está viendo, démosle un minuto a ver si recarga. Y otro por acá. Si no, ya la vuelvo a cargar para que me vean. ¿Todavía no la ven? No, profe. Bueno, voy a volverlo a compartir. ¿Ya lo ven? Sí, ya. Entonces, planteé un rectángulo en color cian, ¿cierto? En donde hay una serie de pagos iguales, constantes, y al final de cada periodo voy a colocar en cian los periodos, ¿cierto? Desde el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tengo otra serie que es otra serie de pagos, ya no constantes, que voy a pintar acá en lila, que si ustedes se fijan, esta comienza desde el periodo 2, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que yo podría resolver este ejercicio, es decir, valor presente es igual
a la A por la serie, por el factor P dado A, el 15% y 8 más lo que tengo en lila, ¿cierto? Que sería la G por la serie P dado G, punto 15 y 8. Pregunta, ¿cuánto es G? ¿Y cuánto es A? ¿Cuánto es G y cuánto es A? G sería 10. G sería 10.000, ¿cierto? Ahí me había ahorrado 3 ceros, pero sí, sería 10.000. Por lo tanto, acá en esta última tengo n-1g, es decir, 7 por 10.000, 70.000. ¿Cuánto sería A? 150.000. 150.000. De acuerdo. Entonces, 150.000 que tengo acá, más 70.000, pues me da los 220.000 que tengo aquí ya marcados. No nos queda no nos queda más que resolver, ¿cierto? Por lo tanto, P es igual a 150.000 por el factor P dado A, es decir, 1 más 0.15 elevado a la 8 menos 1 sobre 0.15 por 1 más 0.15 elevado a la 8 más 10.000 por el factor P dado G, es decir, 1 más 0.15 elevado a la 8 menos 0.15 por 8 menos 1 sobre 0.15 al cuadrado por 1 más 0.15 elevado a la n, es decir, elevado a la 8. ¿Cuánto me da ese valor presente?
¿Cuánto me da? Me da 124.808. 124.000. ¿Alguien, Coma 38. ¿A alguien le da diferente? Gracias, Sebastián. ¿A alguien le da diferente? Sí, me da eso también, profe. Vale. Chequémoslo en Excel. Entonces, fíjense qué datos tenemos conocidos. Tenemos nuestra I, ¿cierto? Que es del 15%. Tenemos, ¿qué más? Tenemos los periodos, tenemos los valores. Queremos encontrar cuál es la equivalencia de esos valores en el momento cero. Entonces, periodos, tenemos 8 periodos, ¿cierto? Los valores, tenemos 150.000, que era mi A. Y tengo mi gradiente, que es 10.000. Que sería A más este menos 1 por este. Va a llegar hasta 220.000. Para encontrar la equivalencia en cero, pues uso la ecuación valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más I elevado a la n. Es decir, valor futuro sobre 1 más I, la voy a dejar fija con F4 elevado a la n. Si lo sumo me debería dar lo mismo que ya calculamos. Por eso tengo mis dudas. Creo que algo nos quedó mal. Me da 797.905. Por favor, chequeamos lo que habíamos hecho antes.
sí me da ese valor. A mí Me hace también, valor, profe. profe. 797.905. Sí, señor. Ok. Entonces, a los que les quedó mal, por favor, chequen qué pusieron de más. Pasemos al siguiente y último grupo de fórmulas de matemáticas financieras, que son los factores de gradiente geométrico. Es igualmente útil expresar las relaciones de equivalencia de sumas periódicas vencidas que crecen, pero esta vez expresando dicho crecimiento en términos de una tasa de crecimiento constante por periodo, que la simbolizamos con una G minúscula. La G minúscula es la tasa de cambio constante expresada en forma decimal, mediante la cual las cantidades aumentan o disminuyen de un periodo al siguiente. Como les venía diciendo, la diferencia con el gradiente aritmético es que en el gradiente geométrico ese aumento es una tasa, es un valor porcentual, no es una cantidad constante, ¿cierto? ¿Cómo puede lucir entonces un gradiente geométrico? Si es creciente, como el de la izquierda, donde el primer valor a pagar sería A sub 1 y de ahí en adelante sería incrementando por A sub 1 por 1 más G, y el siguiente 1 más G al cuadrado, 1 más G al cubo, etcétera, hasta el último periodo de análisis donde tendríamos 1 más G elevado a la n menos 1. De manera similar, si el tema es decreciente, tendríamos A sub 1 por 1 menos G, A sub 1 por 1 menos G al cuadrado, hasta el periodo de análisis que sería A sub 1 por 1 menos G elevado a la n menos 1. Si nuestro tema es creciente, tenemos una ecuación que es esta que ustedes están viendo acá, que es la misma que ustedes tienen en su hoja de fórmulas. Esta que ven acá. Cuando la tasa de interés es igual a la tasa de crecimiento, esa fórmula se simplifica a esta que ustedes están viendo acá. Hagamos un ejercicio. Dice, una entidad financiera le hace a usted un préstamo por un valor de 100 millones de pesos y el compromiso es pagar ese préstamo en 5 pagos con cuotas anuales vencidas, pero cada año la cuota crece con la inflación del 7% efectivo anual y la tasa pactada para el crédito es equivalente al 32% efectivo anual. ¿Cuál es el valor de la cuota del primer año? Y de ahí en adelante podría ir extrapolando cuáles son los valores de las cuotas de ahí en adelante. De la ecuación que yo tengo acá, conozco entonces mi valor presente, que es cuánto me prestaron. Conozco la I, que es la tasa con la que pacté con el banco de interés, que es del 32%. Conozco el gradiente geométrico con el que van a ir aumentando los pagos de un año a otro, de un periodo a otro, que es del 7%. Y conozco cuántos años tiene la transacción, ¿cierto? Que son 5 años. No me queda otro que despejar la A, que para este caso sería de 38 millones
460.461 pesos. Hagamos otro ejercicio. Dice, una ingeniera civil que planea su jubilación depositará el 10% de su salario cada año en un fondo accionario de alta tecnología. Si este año su salario es de 60 millones de pesos, es decir, al final del año 1, y espera que se incremente en un 3% cada año, ¿cuál será el valor presente del fondo después de 15 años si rinde un 6% anual? Es más, yo voy a cambiar un poco el ejercicio porque no tiene mucha lógica preguntar por el valor presente de una serie de ahorros que vamos a hacer durante 15 años, ¿cierto? Lo que me interesaría más bien saber es cuánto dinero voy a tener acumulado a los 15 años. O sea, ¿cuál va a ser el valor futuro equivalente? ¿Cuál es la n de esa ecuación? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la n? No sé. 15 años. No los escuché. ¿Me repiten, por favor? Pues 15 años. 15 años, correcto. 15 años, profe. 15 años, correcto. ¿Cuál es la I? ¿Es el 3%? Anual. ¿Están todos de acuerdo? ¿O cuál es? La I es la tasa de crecimiento pactada, ¿cierto? La tasa de crecimiento no, la tasa de interés pactada. En este caso, la tasa de rentabilidad pactada, ¿No sería el 6%? 6%, claro. Y lo sé porque dice que rinde un 6% anual, ¿cierto? Pues ya ahí me están hablando de una rentabilidad. ¿Cuál es la G minúscula? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la cuota? El 3%. El 3%. ¿Cuánto es A sub 1? Que es el pago del el primer pago que voy a hacer al final del año 1. $6 millones. Entonces, vamos a hacer, va a pasar ya al iPad y lo hacemos ahí. Fíjense que básicamente lo que tenemos acá es un diagrama en donde queremos saber cuál es el valor presente, perdón, el valor futuro que voy a tener al cabo de los 15 años si estoy haciendo una serie de pagos, ¿cierto? A partir del final del primer año. Esto podría incluso tener una tendencia así más creciente, ¿cierto? Más exponencial. Profe, no se ve lo que está escribiendo.
Ya, qué pena. En donde este primer pago, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos que este es 15, 14, 13. Por acá, los puntos suspensivos. Entonces, si este es 6 millones, que es A sub 1, este de acá sería 6 millones por 1 más G elevado a la 14. Siendo que ya dijimos que G es igual al 3% y es igual al 6%. Por lo tanto, para llegar a mi valor futuro, primero tengo que calcular mi valor presente. Y el valor presente va a ser igual al factor A sub 1 sobre P y G, que ustedes tienen en su hoja de fórmulas, ¿cierto? En otras palabras, 6 millones. Estoy viendo la hoja de fórmulas en este momento. Multiplicado por 1 menos 1 más el 3% sobre 1 más el 6% elevado a la n, que sería 15, sobre 6% menos 3%. ¿Cuánto me daría esa P? ¿Cuánto les dio P? ¿A 112 millones? $190.000. ¿Sí o cuánto les da? No, mentiras. Esto que estoy viendo acá de otro ejercicio. ¿Cuánto les da? Pues me dio 69 millones 982.926. Sí, confirmo, confirmo. A mí 69. también me da ese valor. Lo repiten nuevamente, 69 millones. 69 millones 982
9.26. 9.26. 26. De acuerdo. ¿Coma qué? 26. 26. Sí, señor. 26. 26. Sí, señor, punto 26. Listo. Ahora, ¿cuál será mi valor futuro al año 15? Pues mi valor futuro va a ser igual a mi valor presente por el factor F dado P. Pues va a ser del 6% de ese año, ¿cierto? Es decir, esos 69 millones 962 mil 900. Nuestro profe no se lo escucha. Perdón, vamos a cerrar aquí los micrófonos. Por 1 más 0.06 elevado a la 15. ¿Cuánto les da ese valor futuro? $167.718.000. 155,3. ¿Cómo qué? Bueno, chequemos. No sé si lo podemos chequear en el. Conocemos nuestra. Conocemos a sub 1, que serían 6 millones de pesos. Y lo podemos comenzar a graficar acá, ¿cierto? Tengo periodos, valores y la equivalencia en 15, el valor futuro del periodo 15. Por 1 más g elevado a la n menos 1, ¿cierto? Es decir, que en el año 15, esa ingeniera va a ahorrar 9.075.000. Si busco la equivalencia de cada uno de esos valores en el periodo 15, pues voy a utilizar mi ecuación de pago único, que dice valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n. Es decir, este por 1 más i, tengo i acá, vamos a dejar fijo, elevado
a la 15 menos este. Si sumamos todo, fíjense que me queda bien hecho porque sé que en el periodo 15 el valor tiene que ser igual, ¿cierto? Ya está ubicado ahí en el periodo 15. Si hago la sumatoria, me tiene que dar lo mismo que lo que ya calculamos. 167.718.000. 155 pesos. 100,3, ¿cierto? Igual. ¿Dudas con ese ejercicio? No te escuché, Sebastián. No, profe, que no tengo dudas. Hagamos un último ejercicio. Volvamos a un ejercicio similar al que planteamos la clase anterior, pero vamos a colocarla un poco más realista. Entonces, supongan que ustedes quieren saber cuánto dinero tienen que reservar el día en que nazca su hijo o hija, si cuando cumpla 18 años y entre a la universidad, ustedes van a pagar, por decir algo, 13 millones de pesos. Y ese valor se va a ir incrementando de manera constante con un gradiente del 3%. Es decir, ustedes van a estimar que la inflación sube un 3% y por ende va a ir aumentando. También pueden invertir ese dinero, esta P, a un 8% efectivo anual. Coloquémosle aquí 4% a la G. 4% y 8%. Si ustedes tienen que pagar una matrícula cuando cumpla 18 años, otra cuando cumpla 18 y medio, 19, 19 y medio, 20, 20 y medio, 21, 21 y medio, 22, 22 y medio y 23. Entonces, ¿cuál sería la G expresado como un nominal semestre vencido? ¿Cuál sería la I expresada en nominal semestre vencido? Los escucho. Y usemos solo 6 decimales. ¿Sí les da eso o no? Sí, profe. ¿Cómo lo resolvemos entonces?
puedo comenzar buscando cuál es el valor equivalente de X en el periodo 17,5, ¿cierto? Y esa X sería igual al factor P sub G A sub 1 y G. Es decir, 13 millones por 1 menos 1 más 0,019804 sobre 1 más 0,039230 elevado a ¿cuánto? Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a colocar aquí 11. Sobre 0,039230. Esto es un 9. Menos 0,019804. ¿Cuánto me da esa X? Me tiene que dar menos de 143 millones de pesos, ¿cierto? No, mentira. Me da 125.436.070 pesos. 125 millones. 436.070 Sí. pesos. Regálame 2 decimales. .4. No tiene más. Va. Ahora bien, ¿cuál sería nuestra P? Puedo decir que P es igual a X por el factor P dado F. Voy a coger una tasa semestral que sería 0,039230 y 35 semestres. O sea, 17,5 por 2 me da los 35, ¿cierto? Es decir, 125.436.070 pesos, 4 dividido entre 1 más 0,039230 elevado a la 35. ¿Cuánto dinero le tocaría reservar a ese padre entonces? O a esa madre. ¿Todos están viendo la tableta? Sí. Sí, profe.
Lo hice todo con la tasa semestral para que cuando lo chequemos en Excel nos dé exactamente el mismo valor. $32.622.242. 32 millones, 622.242.09. ¿sí? Punto cero. Vale. Chequémoslo. A ver si nos da el mismo. Entonces, ¿qué conocemos? Conozco mi G, que es del 4% efectivo anual. Puedo calcular el nominal efectivo. Lo voy a redondear a 6. A 6 decimales. A ver qué hice. También tengo mi I. La voy a copiar por acá, que es de un 8%, ¿cierto? Y vamos mirando qué más datos me hacen falta. Periodos. Tengo mi A sub 1, ¿cierto? Que es igual a 13 millones de pesos. Voy a graficar por acá. Años, periodos, valores y la equivalencia en 0. Entonces, si es en años, día 0, 0,5, 1, y me voy a ir hasta que esa hija o hijo cumpla 23 años, ¿cierto? Que ahí creo que ya sale graduado de la universidad. Voy a colocar por acá una N minúscula. Ya les voy a mostrar para qué. Comienzo a hacer desembolsos. A ver, voy a inmovilizar por acá la hoja para poderme mover. Comienzo a hacer desembolsos a los 18 años, ¿cierto? Comienzo con el A sub 1. Lo voy a dejar fijo. Y en ese caso, SN sería 1, ¿cierto? 2, 3. Y voy a tener 11 años en los que voy a desembolsar, 11 periodos en los que voy a desembolsar, ¿cierto? Perdón, me adelanto, perdón, me corro esto para acá, que es donde van los valores. En periodos, esto sería 0, 1, 2. Voy a tener 46 periodos, ¿cierto? Periodos semestrales. ¿Para qué coloqué esta N acá? Pues para colocar los incrementos como dice la fórmula, ¿cierto? A sub 1 por 1 más G, que lo coloco en semestre, ¿cierto?
lo voy a dejar fijo, elevado a la n menos 1. Es decir, a esta n menos 1. Eso quiere decir que el último semestre que va a pagar ese padre equivale, perdón que me faltó dejar bloqueada esta, el último semestre va a valer en su respectivo año 15.816.503 pesos. Ahora sí puedo buscar la equivalencia en cero, ¿cierto? La equivalencia en cero, si utilizo la ecuación valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i elevado a la n, entonces tengo que el valor presente es igual a valor sobre 1 más i tengo mi i por acá, lo voy a dejar fijo, elevado a la n. Esa n es esta, ¿cierto? El periodo que tengo acá. Le va a dar el mismo formato. Es decir, que este valor de 15.816.000 equivalen a 2.693.850 pesos de hoy, si se tiene una tasa de interés o de rentabilidad del 8% efectiva anual, ¿cierto? O del 3,9% semestral. Si sumo esto, pues me tiene que dar lo mismo que ya calculamos, ¿no? Del orden de 36 millones de pesos. 32 millones de pesos. Si nos da igual, 32 millones. Sí, profe. 22.242, sí, exacto. Bueno, muy bien. La próxima clase, la próxima semana, y que ya es fin de clases, son las exposiciones, ¿cierto? No olviden entonces que tienen hasta el domingo a la 1 de la tarde para cargarlas acá donde dice proyecto en grupo, donde dice exposición del caso de negocio. Puede cargarla una sola persona del grupo, pero pues que esa persona tenga muy claro que es el responsable y demás, que lo debe cargar y que no se lo olvide cargar. Asimismo, por acá en el apartado de exámenes, les queda habilitado un taller, acá donde dice examen acumulativo, les queda habilitado un taller de matemáticas financieras. Este taller no tiene nota, sirve para que ustedes, cuando estén aburridos en vacaciones, pues puedan repasar un poco lo que hemos visto en matemáticas financieras. Y de hecho no olviden mucho el tema, ¿no? Porque cuando se tenga que evaluar, pues va a costar bastante. Obviamente, en enero retomaremos con las dudas que se presenten del tema. Dudas en este momento de lo que acabamos de hacer o de los ejercicios o de algo que tengan que le genere alguna inquietud. ¿No? Asumo que el silencio es un no.
Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención, por la participación. Y nos vemos el otro lunes con las exposiciones. Listo, sí, señor. Las posiciones, profe, ¿en qué orden serán? Usted va escogiendo. Aleatoria, por eso cualquiera, todos deben entregar el mismo día y todos deben estar en capacidad de escoger. Listo. Y es importante que todos asistan, vean cómo se están realizando las exposiciones. ¿Perdón? Listo. Listo, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao.